consejera Nájera. Sí, la consejera Elena Nájera le está pidiendo al Consejo Nacional Electoral, pide investigar presunta compra de votos con las consignas de inducción. Se ha visto que los candidatos de ADN aparecen en un spot ahí diciendo llegaron unas cocinas, y le ponen la canción del pavo. Pues están regalando las cocinas de inducción. Dicen que no es, que esto no es, no afecta al tema de campaña. No sé cuál sea el análisis que se pueda dar en este sentido, pero precisamente la en esta lectura época es fácil. están regalando las cocinas de inducción y dicen que no, es que no son las Nada campañas. tiene que ver con el proceso electoral. Nada, ¿qué va? Así se deberá para pensar nada. entonces. Por eso Elena Nájera le está pidiendo que se investigue compra de votos a la Asamblea, como es al Consejo Nacional Electoral. Bueno, pero hay una cantidad enorme de asambleístas que en este momento, ¿cuántos son? Como 100 más o menos, ¿no? Los asambleístas que 98. están en 98, 92, ya, por ahí. que están en este momento, en este proceso de buscar la reelección. Pero, ¿qué han hecho estos asambleístas para que busquen en este caso la reelección? Tomando en cuenta que hay una falencia en nuestro sistema democrático desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista, que induce a los ciudadanos a votar en plancha, Entonces usted tiene un candidato que arrastra, en este caso podría el presidente de la República o el candidato a la presidencia de la República, más un candidato que está en la lista de candidatos o asambleístas, el primero, fundamentalmente, que arrastra. Y usted tiene que votar en plancha. Y no sabe a veces ni por quién vota, ni quiénes son los asambleístas. Una gran cantidad de asambleístas desconocidos, que no figuran, que no inciden directamente dentro de lo que significa el aspecto de contenido mismo de la Asamblea Nacional, entran por el arrastre. Pero ¿qué es lo que han hecho? Vean que la Fundación Ciudadanía y Desarrollo ha llevado adelante, dentro de la actividad y la gestión que está haciendo esta fundación, que es realmente importante, ha realizado un estudio para conocer la gestión de estos asambleístas que están buscando la reelección. ¿Qué han hecho? ¿O qué no han hecho? ¿Y por qué buscan la reelección estos asambleístas? Esta mañana vamos a conversar con Marcelo Espinales, vicepresidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para conocer el contexto mismo de este estudio, de este análisis que realizó la Fundación. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días. Muy buenos días, Gracias Osvaldo. por estar acá. Es un gusto poder compartir con ustedes. Doctor. Y pues enviando un cordial y atento saludo a la audiencia. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se desarrolló el contexto mismo de este estudio que lo está dando a conocer la Fundación? Bueno, como ustedes saben, el Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo desde el año 2011 viene vigilando las actividades de la Asamblea Nacional, con el objetivo de entregar información a la ciudadanía que nos permite identificar lo que tú bien dijiste, Osvaldo. ¿Qué es lo que hacen, pero sobre todo qué es lo que no hacen los asambleístas? Para que de esta manera nosotros podamos evaluar adecuadamente si es que el mandato que le hemos otorgado a los legisladores a través del voto se está cumpliendo o no. Porque recordemos que los legisladores tienen que cumplir lo que los ciudadanos, a la larga, pues también estamos otorgando como orden a través de el voto cada 4 años. En ese sentido, pues nos llamó muchísimo la atención lo que bien comentas, Osvaldo. En total 99 asambleístas son los que buscan otro cargo, porque hay unos que no buscan la reelección. Casi sí, hay unos ¿no? que buscan, por ejemplo, ir al Parlamento Andino, Sí, hay claro, 4 que están buscando la presidencia de la República, y hay 3 asambleístas que van de suplentes, que también hay que ponerle atención, porque, por ejemplo, ¿quién va de suplente de la doctora Ana Belén Asín? Probablemente no vaya a las sesiones y tenemos que saber quién es que va de suplente. En Claro, este porque caso. la doctora no está haciendo campaña, ¿no? Exactamente, por por temas la situación de personales salud de su esposo. Es Entonces, lo que hicimos fue levantar información de qué es lo que hicieron estos asambleístas durante estos año y medio de gestión, al respecto de si presentaron o no proyectos de ley, si es que fueron o no fueron a votar, si han intervenido en el pleno o no han intervenido en el pleno, y que de esta manera los ciudadanos podamos ir a las urnas con un poquito más de información. ¿Y cuáles son los resultados en este caso? Bueno, a ver. ¿Quiénes han sido los asambleístas que buscan la reelección, que sí han tenido, por ejemplo, alguna incidencia dentro de la Asamblea Nacional? Porque sí hay
si existen asambleístas que... Presentaron proyectos de ley en los últimos meses, pero casi repetitivos. Y ese es el punto. A ver, ¿qué es lo que yo creo, mi estimado Gustavo? Es que la asamblea en números sigue repitiéndose a las anteriores. Es decir, cuantitativamente no está mal. Se aprobaron 47 proyectos de ley, está dentro del promedio. Claro. Se presentaron más de 400 proyectos de ley por parte de los asambleístas. Pero preguntémonos por qué los ciudadanos seguimos molestos con la Asamblea Nacional. ¿Por qué tenemos esta visión negativa de la institución? Y es porque lamentablemente se mantienen en la troncha. Se mantienen en estas discusiones entre el oficialismo y la oposición, no se llega a acuerdos. Tenemos una asamblea que aprueba más resoluciones que proyectos de ley. Se llegaron a más de 150 resoluciones que no tienen ningún tipo de efecto jurídico vinculante, es decir, que no produce consecuencias reales frente a estos 47 proyectos de ley. Entonces los ciudadanos seguimos viendo en la Asamblea Nacional a una institución que lamentablemente no representa adecuadamente nuestros intereses, y eso pues hace que los ciudadanos nos sintamos molestos, que nos sintamos incómodos. Al respecto de institucionalmente, ¿qué es lo que hizo la Asamblea Nacional? Como les decía, pues 47 leyes aprobadas, 72% de estas leyes corresponden al periodo legislativo anterior. Es lo que bien decían, ¿no? Es como que no solo es repetitivo, sino que se viene arrastrando el trabajo de las asambleas nacionales anteriores, que de por sí eso no es algo que sea plenamente malo. Se cumplió el 38% de la agenda planteada por Henry Kronfle en su momento, y después ya se fue cumpliendo la agenda planteada por Viviana Veloz. Al respecto de juicios políticos, se trató de enjuiciar a 29 autoridades del Estado, es decir, que fue una Asamblea Nacional que se caracterizó por el enjuiciamiento político, por esta labor de fiscalización. Pero nuevamente tenemos una Asamblea que llega tarde. De estos 29 intentos de juicio político, 5 terminaron en sanción. El resto se archivaron o simplemente siguen en trámite, es decir, que no encontramos una respuesta clara al respecto de esto. ¿A funcionarios en funciones o a exfuncionarios? Exfuncionarios en la mayoría. Por ejemplo, tomemos en cuenta los casos de Construye, lo que dice usted, Gustavo. O sea, ¿qué efecto tiene esto, no? En el caso de Construye, que fue la bancada política más efectiva en fiscalización, porque de los juicios políticos presentados, en este caso de las 4 solicitudes, 2 terminaron en sanción, fueron en contra de la ex ministra de Energía, Andrea Robo. Recordemos que ya había sido, en este caso, pues, destituida, por decirlo así, por parte del presidente de la República, y también en contra de Javier Muñoz Intreajo, vocal del Consejo de la Judicatura, que en ese tiempo tampoco ya se encontraba en funciones. Entonces veamos cómo nuevamente la Asamblea Nacional llega tarde. Ahora, lo que me preguntaba Gustavo, vamos con los números, tal vez lo que los ciudadanos desean conocer sobre qué es lo que han hecho o no los asambleístas. Y hay un dato que a nosotros siempre nos ha preocupado, y es que existen asambleístas que van a las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, pero no votan. Es decir, es como que usted, mi estimado Osvaldo, entra acá a la radio, saluda y se va. Y no continúa con las entrevistas. Hay muchos asambleístas que hacen eso, ¿sí? Que llegan al Pleno de la Asamblea Nacional, les toman la lista y se retiran. Es decir, que no se quedan a votar. O sea, ese es un tema o sea, no participan en nada, pues ni en los debates. No participan en los debates, no votan, pero eso sí, para... Por eso que digo, acá nos obligan a votar por desconocidos. Pero lo que sí les puedo decir es que cobrar. Puede ser, exactamente, Gustavo, para cobrar, puede ser que no aparezcan en el debate, puede ser que no aparezcan en el momento de la votación, pero para aparecer en medios de comunicación son número 1. Porque curiosamente los que más faltan en las votaciones son los asambleístas más conocidos. Les voy a dar los números. Encabeza la lista únicamente con un 58% de presencia en votaciones, es decir que el 42% restante simplemente no estuvo. Encabeza la lista Marcelo Holguín, de la Revolución Ciudadana. Lo sigue Javier Jurado, ex Revolución Ciudadana, ahora ADN, con el 60%. En tercer lugar, Ferdinand Álvarez, ex Revolución Ciudadana, ahora ADN, con el 64%, seguido de Mónica Salazar, con el 65.23%, también de la Revolución Ciudadana, y Juan Pablo Molina, de la Revolución Ciudadana, con el 70.79%. Entonces veamos cómo este listado de 5 asambleístas, porque podríamos comentar de todos, pues también pone en evidencia que hay asambleístas que pues únicamente van a 6 de cada 10 sesiones a votar. Y esto es dejar sin representación ciudadana en el Parlamento a cada uno de nosotros.
Esta tarea de fiscalización fue la que dio paso, digamos, a esta posibilidad de enjuiciar a 29, digamos, funcionarios. ¿Se justifica, digamos, es decir, los temas específicos para los cuales citaron a los funcionarios, se justifica en la fiscalización, o hubo otros, digamos, temas que debieron ser tomados en cuenta por los asambleístas? Yo creo que sí se justifican en realidad, porque por ejemplo veamos que gran parte de los procesos de fiscalización fueron por la crisis energética, fueron por la crisis de seguridad, en el caso de la ministra Mónica Palencia. Recordemos que un juicio pasó, el otro no pasó. Recordemos que los otros fueron referentes a la crisis del sector justicia que estamos atravesando, como por ejemplo caso Metástasis, caso Purga, y cómo la justicia ha sido cooptada por el crimen organizado en nuestro país. Yo creo que las temáticas de por sí no están mal. Probablemente lo que sí hay que ponerle atención es el timing en el que se hicieron. Porque realmente son procesos de enjuiciamiento político que llegan tarde, que a veces uno no sabe si es que responde a este legítimo derecho del legislador de fiscalizar o simplemente es dar la contra al gobierno. ¿Se acomodan tiempos entonces? Podría ser que sí. Recordemos cuando se hizo el retiro de las firmas de varios procesos de juicio político con la finalidad de acelerar el proceso en contra de la fiscal. Pero también recordemos cómo el gobierno había presentado una gran cantidad de juicios políticos en contra de exministros de Guillermo Lasso para que no se acelere el proceso de enjuiciamiento político en contra de Mónica Palencia por la irrupción en la embajada mexicana aquí en la ciudad de Quito para poder retener a Jorge Glass. Entonces veamos cómo también existen artimañas político-jurídicas para poder lograr una fiscalización a la carta, y eso lamentablemente lo que hace es bajar la credibilidad de la Asamblea Nacional y la legitimidad de su intervención. Porque ha habido, digamos, los cuestionamientos en antes de que se inicie este proceso electoral sobre la actuación de los propios consejeros del CNE, de los propios jueces, digamos, del Consejo del Tribunal Contencioso Electoral, digamos, de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por eso decía yo, digamos, se justificaron los temas porque había otros puntos, pues ahí. ¿Por qué no iniciaron estos juicios? Yo creo que hay que darle dos lecturas a eso, Gustavo. La primera es que, sin duda, Ecuador es un país que vive de tumbo en tumbo, de crisis en crisis, y creo que siempre van a haber temáticas al respecto de posibles enjuiciamientos políticos, que yo creo que también es necesario tenerlas en cuenta. Pero también es una muestra, por otro lado, del nivel de desinstitucionalización que atraviesa nuestro país. El hecho de que nosotros veamos constantemente irrespeto a las normas, un nulo o poquísimo accionar por parte de las entidades de control a quienes la incumplen, hace que lamentablemente atravesemos esta situación. Lo que decíamos antes de empezar la entrevista, este posible proceso de compra de votos por parte del gobierno y que debería ser investigado por el Consejo Nacional Electoral y posiblemente presentado una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Hasta qué punto tú crees en la institucionalidad es lo que digo, que no en existe. este momento? Lamentablemente, Osvaldo, Ecuador atraviesa una gran crisis de institucionalidad. Las normas no se respetan, existe una impunidad rampante que ya se puede evidenciar no solo en el funcionamiento de la justicia ordinaria, sino también en la justicia electoral. Podemos ver esta falta de institucionalidad en una gran cantidad de entidades del sector público, y eso está afectando la legitimidad y credibilidad. Un revolú dentro del aspecto de la justicia, ¿no? Tanto la justicia ordinaria así como la justicia electoral en este momento. Hay fallos y se cruzan una decisión de un juez, otra decisión de otro juez, y que medidas cautelares y que no medidas cautelares. Bueno, realmente eso no le interesa a la ciudadanía definitivamente. No le interesa a la ciudadanía, y yo creo que hasta cierto punto no le interesa porque tenemos necesidades que son un poco más apremiantes, como poder llevar o poder llenar la olla cada uno de los días, como poder caminar seguros por las calles, que es lo que realmente nos motiva cada día. Pero estas decisiones que se están tomando en el ámbito de la justicia electoral, al final del día nos terminan afectando. Porque se permite que candidatos que probablemente no deberían estar siendo candidatos aparezcan en la papeleta. Porque se permite que no exista una cancha equilibrada para poder hacer campaña, porque se utilizan recursos públicos para poder tratar de comprar votos, porque no se pide una licencia incumpliendo con la ley, en lugar de cumplir con la ley y ser un ejemplo al momento de querer buscar el voto de los ciudadanos. Entonces veamos también cómo este tipo de cosas terminan afectando a la democracia, porque si es que el día de hoy un candidato no cumple con la ley,
¿Qué nos asegura que cuando llegue al poder lo va a hacer? Y no me refiero únicamente al presidente candidato Daniel Noboa, sino también estos cuestionamientos que al día de hoy se están levantando sobre Diego Borja, candidato a la vicepresidencia por Luisa González. Aquí es de lado y lado. Que tendría vinculaciones, ¿no? De haberse analizado como se está haciendo en este momento, o cuestionado como se está haciendo en este momento, Diego Borja hasta no podía haber sido candidato. Porque si es que se comprueba o si es que las cosas son como se dicen, ¿no? ¿Por qué se respecto tuvo tanto énfasis a este fideicomiso que se mantiene con Petroecuador? ¿Por qué se tuvo tanto énfasis en darse de baja la candidatura de Jan Topic, supuestamente por estar vinculado con contratos con el Estado, y en el caso de Diego Borja no se lo hizo? Entonces veamos que existe un manejo desequilibrado de los procesos de justicia electoral, direccionado a los procesos de justicia electoral, tanto por parte de los actores interesados, las organizaciones políticas, y también de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Yo sí creo que uno de los primeros puntos que debería hacer la Asamblea Nacional al momento en el cual pues retoma actividades, recordemos que está en vacancia legislativa, es analizar precisamente lo que dice usted, Gustavo. Procesos de enjuiciamiento político en contra de los miembros del Consejo Nacional y del Tribunal Contencioso Electoral por un incumplimiento de funciones que es evidente. Ahora, tú dices, de acuerdo al análisis que están haciendo, el seguimiento que hace el Observatorio Legislativo, hay un gran porcentaje de asambleístas que timbran y se van. que es increíble este asunto, ¿no? Vamos a votar por esta gente que no cumple con su labor para la que han sido elegidos, ¿o Marcelo? ¿No pidieron licencia? ¿Qué pasó con este proceso? No, bueno, la licencia ya les dieron. La licencia les dieron, pero algunos bajo su, digamos, inclusive contra su voluntad, ¿no? Pero todos, incluso los asambleístas del oficialismo. En este caso, recordemos que los asambleístas del oficialismo no habían pedido licencia, pero les obligaron. Les obligan. Es decir, que les quitaron sus credenciales, no les permiten el ingreso a la asamblea, que, ojo, qué pena tener que llegar a ese punto de obligarles, porque lo que tenían que hacer es cumplir con la ley y solicitar licencia como lo hacen todos los funcionarios públicos que buscan nuevamente un cargo de elección popular. Pero este tema del incumplimiento yo creo que ya es un tema más de voluntad, mi estimado Osvaldo, porque hablemos de 4 caras conocidas, no hablemos de los 5 que más han faltado. Viviana Veloz, actual presidenta de la Asamblea Nacional, ella asistió al 93% de las votaciones. Entonces veamos cómo un legislador que es visible, que tiene una gran cantidad de actividades públicas, está cumpliendo también con su obligación de ir a votar en la Asamblea Nacional. Viviana Veloz presentó un total de 15 proyectos de ley. Vamos con otra cara conocida, Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez, que lo vemos siempre en medios de comunicación, haciendo aquí opinión. Lo invitamos permanentemente a Lucio. 91% de asistencia a las sesiones. Qué bien, es decir, que son asambleístas que cumplen 2 proyectos de ley presentados. Vamos con la otra que cara no le de la dan trámite, ¿no? Uno de ellos es la cadena perpetua. Exactamente. Y el otro proyecto que presentó es algo relacionado, ¿no? Con los políticos y con los políticos corruptos, es lo que tiene también. Y vamos con otra cara de la moneda, otras 2 caras conocidas. Valentina Centeno, jefa de bancada de ADN. Ella ha asistido únicamente al 73% de las sesiones. Entonces vemos como ella solo asiste a 7 de cada 10 sesiones a votar, y pues de las otras 3... no sabemos qué es lo que está haciendo. Pero ¿quién le reemplaza? Es que el problema es que no le reemplazan. Ese es el problema, mi estimado Osvaldo, porque los asambleístas, para que le reemplacen, lo que tienen que hacer es decir, no voy a asistir a toda la sesión, y permiten la principalización del suplente. Claro. Y de su sueldo tienen que sacarse una parte para poder pagar. Ahí no les al gusta. suplente. Allá no les gusta. Ya no les gusta. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Es asistir, estar en la constatación del quórum, es decir, cuando les toman lista, y después simplemente se van. Es como decir que yo vengo, marco tarjeta y no estoy trabajando en mi puesto. Claro, igualito. Y el segundo, que también de las caras conocidas, que lamentablemente no asiste a las votaciones, es Jorge Acaiturri, del PSC, que también está buscando una reelección. Que hizo la vicepresidencia. Exactamente, que él ha asistido igual al 71% de las votaciones. Es decir, únicamente van a 7 de cada 10 votaciones. Ya quisiera yo poder llegar a mi trabajo todos los días y decir, vea, ¿sabe qué? Vengo, marco tarjeta y me retiro. Eso no podemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes. En ese aspecto, Mauricio, algo está fallando en la ley orgánica de la función legislativa. ¿Cómo les permiten? Yo voy, timbro, así nomás, así resulta. Yo voy, timbro mi ingreso y me voy. ¿Y quién controla? ¿Quién les dice algo? Oiga, ¿y dónde estuvo? Pues, ¿por qué se fue? ¿Y cuál es su productividad? ¿Cuánto ganan los asambleístas? Cerca de 5,000, ¿no? Cerca de $5,000. $5,002, si mal no recuerdo.
Mire, y creo que debemos ir en la línea de lo económico porque otros modelos no han funcionado. No ha funcionado el hecho de que existan otro tipo de sanciones porque hay un espíritu de cuerpo dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que lo que se debería hacer tal vez es seguir el modelo colombiano. En Colombia, a los senadores se les paga por sesión votada. Es decir, yo participo en la sesión, estoy presente en la sesión y me pagan por el día trabajado. ¿Me explico? De esa manera es como tener una suerte de dieta por sesión. Legislador que no va a votar simplemente no recibe su sueldo. No gana. Lamentablemente tenemos que llegar a este punto, porque si los asambleístas no están cumpliendo con su trabajo, pues nos tendremos que afectarles en el bolsillo para ver si es que de esta manera se vuelven Oye, responsables. pero ahí denotas la calidad de la asamblea que tenemos, de pronto, A ver, Marcelo. yo creo que hay que dar un paso un poco más atrás, Osvaldo. Yo creo que no es un tema de calidad de la asamblea. El problema es de los partidos políticos, que es el tema tan recurrente. Es de esa deuda que tenemos desde 1979 que volvimos a la democracia, en la cual no tenemos un sistema de partidos políticos. Y el no tener un sistema de partidos políticos da como resultado dos cosas. Que tengamos cualquier candidato, sin ningún tipo de proceso de formación, sin ningún tipo de proceso de conocimiento al respecto de la ideología del partido político, pero que también al momento de ganar el cargo no tengan el más mínimo empacho en cambiarse la camiseta e irse a otra organización política. Esos candidatos son los que nos están mostrando las organizaciones políticas y esos candidatos son los que no son depurados por las mismas organizaciones al momento de ganar un cargo. Aquí hay que jalarle la oreja a los partidos. Mira, hubo una intención, o mejor dicho, se aprobó una reforma, en este caso, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para sancionar a estos camiseteros, porque así se les llamaba. Pero ¿y qué pasó con ese proyecto de ley que fue aprobado por la El presidente Asamblea? le acaba de vetar totalmente. Exactamente. Entonces aquí yo te también... iba a hacer acotarte simplemente. ¿Será porque el bloque de ADN se nutrió precisamente con estos camiseteros? El partido político que más camiseteros tiene en esta Asamblea Nacional es Acción Democrática Nacional, el partido del presidente de la República. Aumentó en más de 10 legisladores desde el inicio del periodo legislativo, precisamente con asambleístas que venían en su mayoría de la Revolución Ciudadana y unos cuantos independientes. Y el Partido Social Cristiano también. Exactamente. Entonces veamos cómo al presidente de la República, al parecer, le preocupaba que el día de mañana, cuando tal vez sea reelecto, no tenga mayoría en la Asamblea Nacional, no puede estar ofreciendo estas prebendas, no puede estar haciendo este tipo de, pues, tentaciones hacia otros legisladores para aumentar el número de asambleístas dentro de, pues, la función legislativa. Así nomás son las cosas, ¿verdad? Hay una gran cantidad de camiseteros, eso también tiene que tener en cuenta el ciudadano, ¿no? Al momento de votar. Algo hay que hacer en ese aspecto, pues, ¿no? Se están burlando del voto popular. Se burlan del voto popular. ¿Pero Los quién controla? partidos... Ese es el problema, doctor Espinel. Verá, aquí hay un tema que yo siempre repito. No hay cómo, si la reforma que planteaban para que les sancionen por 3 meses, decían, simplemente 3 meses, ha sido vetada totalmente. Pero hay un tema que yo siempre repito, mi querido Osvaldo y mi querido Gustavo. Aquí el Consejo Nacional Electoral no tiene como facultad únicamente organizar las elecciones cada 4 años. Tiene como obligación poder fortalecer y controlar el sistema de partidos políticos en el Ecuador. Y eso no lo hace. Creen que únicamente organizando elecciones y entregando el fondo partidario permanente, que es la plata de los ecuatorianos con las cuales financiamos el funcionamiento de los partidos, cumplen con sus actividades. ¿Qué sucede con procesos reales de auditoría a la democracia interna de los partidos políticos? ¿Qué sucede con la vigilancia del uso de recursos públicos y privados en la política? Si es que el CNE no cumple con esta labor, ¿qué esperamos? Mire, yo en mis redes sociales, personales, no institucionales, el fin de semana yo coloqué un post y era al respecto de un promocional, en este caso de el movimiento ADN, del inicio de la campaña en la ciudad de Quevedo. Y en este video promocional se señalaba que iban a estar presentes 2 artistas, un artista nacional y un artista internacional, algo claramente prohibido por el Código de la Democracia, algo que es una infracción grave. El Consejo Nacional Electoral tenía que haber estado presente ahí como funcionario en ese acto de campaña, haber tomado fotografías y videos de la presencia del artista internacional e iniciar un proceso de denuncia por infracción electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Lo están haciendo? ¿O nos van a repetir lo que nos ha dicho la semana pasada? Es que no tenemos ley. Es que no podemos hacer nada. Falso, mi querido Osvaldo. El Consejo Nacional Electoral es el que tiene que controlar el sistema de partidos políticos, pero no le conviene.
Hay un espíritu de cuerpo, se cuidan los unos a los otros y lamentablemente los afectados somos los ciudadanos. ¿No está garantizado este proceso electoral que termina el 9 de febrero entonces? Yo no tengo confianza más mínima en el Consejo Nacional Electoral al respecto de este control a los partidos políticos, y si es que esto sigue siendo así, lamentablemente pues la desconfianza se extenderá a los resultados de la elección. Oye, y a propósito de ello, de los asambleístas, y disculpa la expresión y los términos que voy a utilizar, nos ponen a votar por un porcentaje de vagos en este caso. Así se trata, ¿no es cierto? Cuando usted no cumple su función, un vago. Es que es así. Nos están engañando. Lo que debería ser los hay movimientos poco aporte políticos. en el desarrollo, digamos, de estos proyectos de ley. Pues hay poco aporte, son los mismos o contados los aportes. A ver, yo en ese aspecto discrepo un poco. ¿Por qué discrepo un poco? Porque yo creo que más bien, nuevamente vuelvo a los partidos políticos. A mí no me sirve de nada que exista un asambleísta que presente 40 proyectos de ley, si es que esos proyectos de ley no van a avanzar en la Asamblea Nacional. Pero el avance de los proyectos depende de todo el cuerpo colegiado, de todos los asambleístas. Entonces lo que debería existir realmente es que los partidos políticos en conjunto presenten proyectos de ley. Es decir, somos los asambleístas de la Revolución Ciudadana, hemos acordado este tema y este tema es prioritario para el país. Pero si es que los 50 y pico de miembros de la Revolución Ciudadana todos presentan un proyecto de ley, difícilmente se van a tratar. Entonces necesitamos una legislación mucho más ordenada. ¿Para qué? Para que no tengamos asambleas que, ojo, en los 4 años se presentan más de 1000 proyectos de ley y solo 80 son aprobados. Es un desgaste poco inteligente del trabajo y de los esfuerzos. Para decir que están cumpliendo, ¿no? Exacto. Sí, hemos presentado Los proyectos. ciudadanos tienen. Pero hay que buscar el la decisión. consenso para que los proyectos sean aprobados. Muy bien, Marcelo, qué interesante. Seguiremos conversando de estos temas. Por ahora, muchísimas gracias por tu presencia. Ha sido un gusto. Gracias al doctor Marcelo Espinel, vicepresidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y también del Observatorio Legislativo, aquí a través de Radio Noticias La Poderosa. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, 7, 1 minuto, flat, hora atómica.